todo lo que egipcio, todo lo egipcio que está pasando en nuestras vidas, Señor, sea roto y sea quebrantado. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo la restauración de las familias, bendigo, Señor, arranca toda la raíz de amargura, arranca toda la raíz de división, de contienda, de maldición. Y Señor Jesús, que veamos tu gloria, porque te mueves con poder en medio nuestro. Gracias, Señor, que en esta noche, Señor, tú te glorifiques, tú, Señor, obres trayendo a una libertad total las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Toma, Señor, el control y danos toda la revelación y toda la administración que necesitamos en esta noche y para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Blanquita, está sin poner el micrófono. ¿Quién más está sin micrófono para la administración que no? Bueno, los que han llegado, buenas noches, les bendecimos, estamos unidos porque es tan importante estar unidos en este tiempo, orando y creyendo y declarando la palabra, porque es la única realmente opción que tenemos en este momento. Pero cuando lo hacemos, el mismo Espíritu de Dios se mueve. Y en esta noche quiero repasar algo que estuvimos trabajando, porque sé que muchos, aunque se puso en los grupos, muchos ni habían visto que los habíamos puesto en los grupos. Estos grupos, cuando se ponen cosas, toca oírlas y verlas para que aprovechen los recursos. Y estamos mirando todo lo que lo que pasa cuando tenemos tanta ignorancia y tanta debilidad. Nuestros temas de restauración que tienen que ver con limpiarnos de tantas cosas que han sido de muerte en nuestras vidas, que nos tienen tan atados, pero que ni siquiera somos conscientes de todo lo que el enemigo ha querido hacer por derechos, derechos generacionales, por todo lo que, lo que nosotros ni siquiera sabemos. Yo quiero que miremos algunas citas de la palabra porque es importante mirar hoy y tiene que ver con todo lo que está como ataduras de muerte, como ataduras que ni siquiera hemos sido conscientes que tenemos. Y quiero mirar rápidamente en 2 Corintios 5 y vamos a hacer una administración larga. También quiero que les quede esta administración y repasen, trabajen la palabra. 2 Corintios 5. Oigan el CD de ayer, el que puso María Lucía, porque hay muchos detalles y testimonios que no voy a tener tiempo hoy de contar, pero están ya ahí. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Cómo las vidas se quedan atadas a diferentes situaciones? Y tal vez tú no, pero tus generaciones sí. Y quedas en una condición de caída, o sea, quedas caída, se cae la economía, se caen las relaciones, se cae todo, porque todo lo que es muerte es abajo, todo lo que es muerte es Seol abajo y no tiene derecho legal de salir. Entonces, por eso es tan importante estos temas, porque Jesús destruyó el imperio satánico y la muerte. Y esto es tan importante que lo tengamos. Y hay una ley de vida, también hay una ley de muerte. Y si estamos hablando de la vida y estando en la vida, pero tenemos una ley de muerte, Satanás se la va a cobrar. Entonces tenemos que entender la palabra y con seriedad, con honra y respeto también en estos tiempos al Señor, porque Él quiere nuestra libertad. 2 Corintios 5, 1 al 4, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y repito acá en la última parte del versículo 4 de 2 Corintios 5, para que ser revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y Y es importante y quiero que miremos,
habían tantas cosas en la Biblia, o hay tantas cosas en la Biblia y quiero leer también Primera de Tesalonicenses, y les explicaba ayer, y estas cartas de Tesalonicenses debías leerlas, porque lo que entró en Tesalonicenses fue como un espíritu, como casi se vuelven una secta tesalonicenses. Ellos empezaron a pensar que ya Jesús había, que ya iba a venir. Y yo he tenido, aún a lo largo de todo lo que he ministrado, personas con este espíritu, que ya Jesús iba a venir, entonces ya no fueron a trabajar, ya se quedaron ahí solamente esperando al Señor, ya vendieron las cosas y esperando y esperando. Y Pablo tuvo que enviar una carta para exhortar, entonces se habían vuelto flojos, habían muchas necesidades en la iglesia, nadie se encargaba de las familias, de las viudas, de los huérfanos, porque todos estaban ya, ¿no? Ya el Señor llega mañana, entonces no trabajemos, no hagamos nada y estemos ahí esperando. Y entonces, mi primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 15, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí Pablo ni siquiera habla de la palabra muerte, y voy a explicarles eso ahora. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este versículo es muy importante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros no vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí es interesante porque dice Pablo, ellos estaban todo el tiempo hablando de la muerte, que ya se iban a morir y que ya Jesús venía, y bueno, pero aquí Pablo les está diciendo algo muy importante. Tampoco queremos que, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eh, de los que duermen tenía que ver con los que ya habían muerto, pero es tan importante en la Biblia, porque una cosa es la muerte del impío y otra la muerte del Hijo de Dios. Y eso tenlo muy clarito para este tema, porque vamos a tener que arrepentirnos, que limpiarnos de muchas cosas. Entonces, eh, aquí está hablando de la resurrección, y ese es uno de nuestros recursos hoy para ser liberados. Y nosotros tenemos que entender las verdades del reino de los cielos, porque cuando alguien muere, tenemos culturas, tenemos costumbres. En la época de la Biblia habían muchísimas culturas y costumbres de pueblos paganos, egipcios, filisteos, cananeos, eteos, que la mayoría de esos, un día voy a hablar bien de cuál era la deidad de cada uno de esos pueblos, la mayoría de esos lo que adoraban era al ocultismo, a Satanás y a la muerte. Entonces los egipcios adoraban a la muerte y había un dios, voy a buscar un nombre que les di ayer, Onubis. Onubis es el nombre del dios egipcio de la muerte. Anubis, perdón, Anubis, el dios egipcio de la muerte según Wikipedia. En el antiguo Egipto, el nombre del dios de la muerte, la momificación, acuérdense que hacían Anubis, hacían, o sea, disecaban a los cuerpos, embalsamiento, y porque los mandaban más allá, según ellos, las tumbas y todo ese inframundo era activado por estas cosas. Entonces, y una de las razones que se creen los estudiosos de un libro que he leído del doctor, pastor Miles, es que ahí se creía, cuando hicieron el becerro, el pueblo de Israel estaban contaminados de tanta idolatría egipcia. Y hicieron el becerro y adoraron el becerro porque traían toda esa idolatría y todas esas costumbres paganas de Egipto. Entonces, una de las costumbres paganas de Egipto era que embalsamaban y disecaban, yo no sé cómo se llama, hay otra expresión para eso, momificación, de momia. Si ven a las películas, momificación de momias de embalsamiento, porque ellos creían en sus dioses y lo entregaban a Anubis, el dios de la muerte. Entonces, cuando el Señor y muere Moisés, no deja
que el pueblo le haga tumba ni nada a Moisés, porque el Señor sabía que ellos iban seguramente a hacer momizar, a mominizar, se me trabó la lengua, a momificación, embalsamiento a Moisés y lo iban a adorar, así como hicieron con el becerro. Entonces el Señor tuvo que llevárselo al monte y que nadie supiera dónde quedó para protegerlos de todas esas culturas de Egipto que iban a traer tanto poder demoníaco sobre el pueblo más del que traían. Entonces, cuando el Señor le desagrada terriblemente, cuando alguien muere, el Hijo de Dios muere, pero no muere, duerme. Por eso en Tesalonicenses está hablando que dormir es que pasó. Yo oí un testimonio hace mucho tiempo de unos viejitos que la señora murió y él dijo, no, no murió, ya llegó. Y yo creo que cada uno de los cristianos que se va con el Señor ya llegó, porque nosotros consideramos la muerte física con el enfoque, la verdad y la base de la resurrección, porque los que murieron en Cristo no mueren, sino duermen. Y cuando nosotros participamos en la muerte con una mentalidad de las culturas paganas, que es lo que hacen las culturas paganas. Yo les explicaba ayer cómo antes contrataban los llorones, las lloronas, creo que todavía en las costas de nuestros países lo hacen. Eh, Nosotros tenemos esperanza, tenemos la resurrección y la vida. Entonces, por eso Pablo está hablando aquí de irse a dormir, de no dice que no muere, sino que se va con el Señor. Cuando nosotros tenemos eso, estamos aún en la muerte testificando de la vida con Cristo por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, para Satanás y para la gente que no conoce a Dios, no es así. Entonces, ellos cuando alguien muere, el espíritu de la muerte, que es la esposa de Satanás, la iglesia, la esposa de Cristo, el espíritu de la muerte en estos funerales, eh, hacen todo un altar a la muerte. Por eso las costumbres de nuestras culturas es todo un altar en la funeraria, en todo un altar de muerte, un altar de muerte y es peligroso espiritualmente y sobre todo para las personas sensibles espiritualmente. Entonces, ojo con esos funerales que tú vas. Cuando muere una persona que no es cristiana, ojo con, si Dios te manda a ir, debes ir, pero a testificar y a llevar vida y a llevar luz, que es lo que yo hago cuando voy a esos funerarios que me invitan a orar. Pero cuando tú vas por curiosidad, porque X y Y, hay un peligro grande espiritualmente si no vas cubierto con la sangre del cordero y es que hay una obra demoníaca a través de toda esa ceremonia a los muertos, culto a los muertos, porque los espíritus de muerte se van a aprovechar y van a tomar derechos en tu vida, se transfieren y espiritualmente. Por eso quiero leer este versículo y ojalá lo subrayen, porque para nosotros es importante este versículo de Juan 14:30, hablando Jesús. Nosotros tenemos que llegar ahí hablando Jesús, Juan 14:30, dice así, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para el mundo, o sea, nosotros tenemos que no tener nada que ver con el príncipe de este mundo y Jesús dijo, él no tiene nada que ver conmigo. Entonces, muchos de esas prácticas, de eso que parece muy lindo, que parece muy religioso y que parece muy cultural, el enemigo lo puede usar como un derecho legal. Satanás lo puede usar para destruir, para robar, para matar, para destruir. Y conté muchos testimonios, no los voy a contar hoy para que oigan el que puso María Lucía de ayer. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos limpiemos. Nuestras culturas, las culturas africanas, las culturas orientales, tienen una cantidad de tráfico de almas, tráfico de cosas terribles con todos estos funerales. Entonces, no sé a cuántos funerales fuiste, qué hiciste en esos funerales. Dios quiere limpiarte porque puede que tengas áreas caídas y sepultadas. Conté ayer varios testimonios en esos fosos de muerte, en el Seol y en la muerte. Entonces, eh, por ejemplo, y conté eso un poquito ayer de un testimonio que atendí, pero cuando la persona se muere y somos muy emocionales, ojo con esas emociones sin control,
porque Satanás le fascina a una mujer, un hombre descontrolado en las emociones. Cuando una persona se fallece y la otra empieza, ay, llévame contigo, me voy contigo, no me dejes solo, me voy contigo, obviamente los espíritus de muerte sí se vienen a tomar y a tenerte y a llevarte y conté ayer testimonios. Y ese es el derecho legal. Un caso que de una mujer murió, eso pasa mucho y pasaba mucho en nuestras culturas y que alguien muere y que la persona se quiere tirar al ataúd, que quiere tirar al ataúd, que quiere tirar al ataúd y ay, hace los intentos, entonces todos los detienen. Puede que físicamente lo detengan, pero espiritualmente ya cayó ahí y ya está ahí con toda la muerte y todos los demonios. Después muchas de esas personas pueden entrar en depresión, en ruina, en fracaso, se les cierra todo, se enferman. Todos esos espíritus de muerte pueden estar activados porque están invitando al espíritu de muerte a venir sobre ellos, a venir sobre esto. Y es muy común ver esto. Entonces, los demonios se aprovechan. Y el Señor, Tesalonicenses tiene muchos versículos. Voy a leer uno de Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18. Aquí ya estaba tan metida toda la muerte que ellos estaban, eh, como les dije, ya casi en una secta. Entonces Pablo tuvo que decirles tantas cosas. em, el 14 del 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado en la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros hay resurrección y hay vida, porque si no, nos vamos a caer en muchos problemas de muerte y tal vez muchos traen eso de ustedes, de sus generaciones. Y el Señor quiere que nosotros tengamos libertad, porque dice en otra parte, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. No sé en qué parte está ese versículo, pero dice la palabra que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, Isaías 8, vamos a mirar Isaías 8. El ser humano ha sido muy tendiente a muchas cosas desde que salió del huerto del Edén y tenemos que mirar que el Señor aborrece tantas cosas y nos prohíbe tantas cosas para protegernos de todos los poderes de la muerte, de los demonios de la muerte y de todo lo que quiere el enemigo hacer. Isaías 8:19 dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice en otra versión, cuando la gente en lugar de confiar en Dios te dice, consulta a los mediums que tratan de hablar con los muertos, son los mediums, a los adivinos que gorgojean y susurran y murmuran. ¿No debería un pueblo consultar a su Dios? ¿Debería consultar a los muertos en nombre de los vivos? Atendí una pareja, hacía tanto que no me acordaba ese testimonio. Atendí una pareja, eran de alguna parte de la costa, no sé de cuál parte de la costa, pero eran cristianos, estaban en una iglesia, me los mandaron y eran una pareja joven, no eran tan grandes, con unos problemas de todos, de enfermedades rarísimas, de economía terrible, con hijos, mejor dicho, y ya estaban a punto de divorciarse de todo. Y en las tareas que yo les dejo, que ustedes saben las tareas que les dejo, que la palabra, que los dialectos, tenemos que buscar la revelación, la raíz. Eran como líderes de una iglesia, yo no me acuerdo, eso fue hace como 30 años. Em, eh, y les dejé la tarea de escribir la palabra, de mirar. Y estaba en esa administración con ellos, eso no lo conté ayer conté otros también fuertes, pero estaba en la administración con ellos
y el Señor me decía que había un derecho de muerte muy grande en sus vidas, algo. Y ellos, no, pero no, somos cristianos hace no sé cuánto, y bueno, pero estando ahí en esa administración tan fuerte, el Señor trajo cuando nos humillamos, nos arrepentimos, cuando le pedimos al Espíritu Santo. Recuerdo tanto que el Señor trajo la revelación. Ellos habían participado en los rituales que hacen en algunas partes no sé si como que eran del Chocó, no sé en qué fiestas, pero en qué cosas hacían fiestas con muertos, o sea, cuando se moría alguien, eso era una fiesta, y creo que lo hacen ahora todavía en muchas partes del mundo, em, de las culturas que siempre tienen la muerte como algo ahí, como los egipcios, y ellos habían participado, era un funeral de un familiar, y eso hacen una fiesta, sacan al muerto del ataúd, bailan con el muerto, y hacen una cantidad de rituales terribles. No sé si alguno de ustedes ha participado en eso. Y lo que pasó es que, sobre todo la chica, a partir de esa oportunidad, ella empezaba a tener pesadillas, relaciones sexuales con demonios, bailaba con demonios, era una cosa terrible, y eso fue una de las raíces de una adoración a la muerte y todo esto. En África hacen mucho adoración ancestral con los muertos, con los espíritus de los muertos. Tal vez tú no lo hiciste, pero si tu bisabuelo, tatarabuelo lo hizo y el enemigo está reclamando ese derecho, hoy el Señor te va a hacer libre. Dice, entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los medios y a los espiritistas. Estamos en Isaías 19:3. Isaías 19:3 dice aquí en esta versión, y el espíritu de Egipto, y aquí dice, el espíritu de los egipcios apocará dentro de ellos, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. En esta versión dice, entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los medium y a los espiritistas. Tanta consulta que José Gregorio, los que fueron operados, los que se les dio los derechos, todo eso es la muerte que traes. Y toca hoy arrepentirse porque todo lo de Egipto tenía que ver con el Anubis, el espíritu de los muertos. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y yo decía ayer como muchas aún iglesias cristianas me consta que hacen toda una ceremonia a los muertos, que se muere alguien que era importante, y no, pero eso es un recordatorio, todo eso es culto a los muertos. Y si tú has participado en eso, tienes que arrepentirse y limpiarte, porque no sé si tu ruina, tu enfermedad y todo lo que tiene que estar ahí tiene que ver con esa adoración y culto a la muerte, porque Satanás va a aprovecharse y se ha aprovechado de todo eso. Dice en Romanos, Hebreos 2:14, que tanto se los he repetido, que ya creo que se lo saben, pero lo voy a leer en otra versión. Dice, por lo tanto, dado que estos sus hijos comparten en carne y en sangre la naturaleza física de la humanidad. Él igualmente participó también de lo mismo, naturaleza física, pero sin pecado, de modo que a través de experimentar la muerte podría ser impotente, ineficaz, impotente al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y para que pudieran liberar a todos aquellos que por la inquietante miedo a la muerte fueran sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Lo voy a leer en la Reina Valera, que me lo sé en la Reina Valera, pero lo voy a leer acá en la Biblia porque son versículos importantísimos que tienes que tenerlos como herramientas, instrumentos de guerra espiritual de tus procesos, porque son la legalidad con la que nosotros tenemos que luchar y ver la libertad de todas las áreas de nuestra vida. Hebreos 2:14 y 15, dice así, Hebreos 2:14 y 15, porque él participó, dice así,
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Por favor, lo apaga. ¿Quién será? Jennifer. Eh, entonces, porque interrumpimos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Y Hebreos 12:24 está hablando de lo que ese versículo también lo hemos leído mucho, que dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hay una legalidad allí y altares de muerte. Entonces, contaba algunas cosas de lo que es en los funerarios, cuando la gente va y queda prendida, pegada a espíritus de muerte. Primero, porque es diferente cuando muere un hijo de Dios, como vimos en la palabra, hay esperanza y hay resurrección, y no está muerto, sino ha llegado, ha pasado dice Pablo, decía, el que duerme, porque va a despertar en el reino de los cielos, va a despertar en Dios. Pero los otros, y cuando participas de esos funerarios que no son del Señor, tienes que tener muchísimo cuidado, y si ya lo has hecho y muchas cosas quedaron en tu vida, tenemos que hoy limpiarnos de eso, porque el enemigo quiere tomar, y hay mucha gente que quedó caída con eso, y vamos a hacer esta limpieza, varias cositas que quiero que hacemos hoy, esta limpieza de los sentidos, esta limpieza de la muerte. Hay personas, yo conté ayer, los que le echaron cosas, que echaron la rosa, que echaron la tierra, que echaron los que se querían botar ahí al hueco, los que hablaron palabras de muerte, los que quedaron atados a la muerte, quedaron atados a sus demonios, los que fueron y le rezaron al muerto, y los que siguen aún como cristianos rezándole al muerto y llevándole allá ofrendas a los muertos. Todo eso tiene derechos legales de muerte contra tu vida, tu economía, tu salud y todo lo que tiene que ver con muerte. Espíritus malignos que vienen a tomar, a atar. Es más, hay personas, aún he atendido a personas que estaban muy bien, hasta que un familiar que tenía muchos problemas espirituales, que no era cristiano, que todo, y ellos se fueron al funeral y después terminaron con unas depresiones, con unas agresividades, con unas quiebras, con unas enfermedades raras. Todo eso tiene que preguntarle y pedirle al Espíritu Santo que te muestre y que te limpie los sentidos, porque si has participado en eso por ignorancia, por debilidad, quedaste atado a algo generacional, quedaste atado como estaba el pueblo de Israel atado a la muerte, atado a los rituales de la muerte, atado a todo esto, pues tenemos que pedir hoy que el Señor nos limpie, el Señor nos lave, el Señor nos revele. Si hay economías que están allí atadas a esto, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que lo haga. Muchos que quedaron, por ejemplo, las ánimas del purgatorio. Mire, he atendido a tantas personas que fueron y llevaron ofrendas a los muertos, sacaron de las tumbas del muerto. Es tan tremendo. Yo les conté hace mucho tiempo, eso no lo conté ayer, pero oigan el de ayer también, porque ahí conté muchas cosas. Pero había una chica que estudiaba medicina y ella había ido al cementerio por allá donde les prestan los huesos y los muertos para estudiar, pero su raíz era de mucho ocultismo por su mamá hacía brujería para que ella pasara en la nacional, ella no había pasado en la nacional, porque aunque fue el mejor IFES del país, en una universidad, ella entró a una universidad y allí el primer semestre, pero la sacaron por una milésima de nota, porque eso eran puestos ahí como acomodados, entonces ella estudiaba y estudiaba, pero ella se quedó con los muertos, con los huesos de los muertos de esa universidad, nunca los quiso devolver, porque como la sacaron quedó como resentida y todo, pero su mamá hacía mucha brujería para que ella pasara a medicina en la nacional, era una persona, y esta chica era cristiana, medio crispeta, cristiana, bueno, me la mandaron de paciente, y en estos procesos de trabajar, la administrar, eran unas administraciones fuertísimas, en estos procesos de trabajar la palabra,
No, terrible porque era en una ruina, en una escasez. A veces yo hasta le regalaba para el bus para que pudiera ir a la cita. La mamá, y entonces ella estaba engañando a la mamá, haciéndole creer, ella se metió a estudiar, creo que era, no sé si era enfermería, algo en la nacional, pero le hizo creer a la mamá que estaba estudiando medicina. Y bueno, el caso era que también muy incrédula con los procesos, que yo le mandaba hacer las tareas y bueno, como que le costaba tanto entender. Yo le decía, mira, esto es pura brujería lo que hay en tu casa, lo que sea. No, un día llegó y encontró a la mamá con el brujo en la casa haciéndole brujería. En conclusión, un día haciendo la tarea de la palabra, creo que Romanos 8, Salmo 51, Salmo 32 o Ezequiel 13, bueno, no, Ezequiel 17. Un día me dice, ay, yo estaba en el cuarto haciendo esto de las tareas de todo y de pronto me acordé que yo tengo los huesos de los muertos y eso estaba, los tenía en la cama, debajo de la cama, en el cuarto, imagínate, tenía los huesos de esos muertos ahí, más todo el ocultismo que hacía su mamá, pues imagínate el caso de esta chica tan tenaz, tan enferma, tan ya con problemas psiquiátricos. Y el Señor le da una libertad. Bueno, tuvo que ir a devolver esos huesos no me acuerdo ni cómo, si los fue y los entregó, los rompió, los botó, pidió perdón, se limpió de toda esa muerte y fue una chica que fue becada en los Andes a medicina después, porque Dios es un Dios de respuestas y tenemos que creerle al Señor. No hay maldición sin causa. Y el Señor trae libertad y liberación cuando nos humillamos y cuando nosotros esperamos y cuando podemos buscar la revelación del Señor y cada caso es diferente. Entonces vamos a limpiarnos de toda esta muerte. Yo quiero que hagamos este pedacito, porque si estás caído, si tu economía está caída, si tus derechos, pregúntale al Espíritu Santo en esta noche, Señor, ¿qué tengo yo de muerte? ¿A cuál altar, a cuál ritual de funeraria, de muertos? ¿Dónde quedaron mis derechos? ¿Dónde quedaron todas esas cosas que con palabras que dijiste, se murió alguien y quedaste ahí atado a pactos y a cosas con los muertos? Hoy el Señor quiere que nos limpiemos de muerte. Hoy todos los días, yo les decía ayer, yo todos los días me limpio lo más que pueda. Todo el tiempo tenemos que estarnos limpiando de toda muerte, porque nuestra enemiga es la muerte, porque Satanás trabaja a través de la muerte y tenemos que estarnos limpiando, liberando cada día de la muerte por la palabra viva, por la oración. Entonces, vamos a limpiar nuestros sentidos de la muerte y vamos a orar. Yo voy a hacer esta administración. eh, Vamos a pedirle al Señor que te saque, vamos a mirarlo legalmente también. Si tienes reacciones, anótalas, al final puedes decirlo por administrar. Y vamos a trabajar la Romanos 8, la ley de la vida. Es la única cuando hay una ley de muerte sobre nosotros que nos puede defender. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, si hay ley de muerte sobre ti, porque estuviste en un ritual funerario, porque le hablaste a los muertos, porque hiciste espiritismo, porque consultaste al medium, al espiritista, porque fuiste a un trance, porque fuiste allá con ese yagé, con todas esas bebidas a un trance, porque fuiste donde el brujo, el hechicero, porque invocaron muertos, porque en un cementerio, porque había em, derechos de eso, o tus generaciones entregaron las tierras o se metieron a cualquier cosa que tenga que ver con la muerte. El Señor te va a revelar qué cosas echaste en la tumba, qué cosas pactaste en un cementerio, qué cosas pactaste en una tumba cuando se murió el muerto y qué quedaste, qué fueron los demonios de ese muerto que te cayeron a ti, porque dijiste, hablaste, hiciste, quedaste ligado a cuerdas de muerte, a cosas de muerte y esto, el enemigo está quitándote y jalándote hacia abajo, hacia la ruina, hacia el despojo, hacia todo, porque la muerte es hacia abajo, a que estés caído, a que no te levantes. Vas a orar en una reverencia y en un arrepentimiento y en una humillación delante del Señor, pero abierto a que el Señor te revele. Vas a decirle, Señor Jesús, hoy yo vengo reconociendo que tu palabra es verdad, que tú eres el Dios de la vida, que tú, como le dijiste a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá.
El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque tenemos una muerte que es pasar a la vida, es pasar de un vestido, como decía allí Pablo, de un vestido a otro vestido. Dile, Señor, hoy pido que tú me limpies mis sentidos de toda muerte. Padre, si se abrieron un día mis sentidos o los de mis hijos, los de mi familia, vamos a hacer multiplicador esta oración. Vas a orar por tu familia, tus hijos, tu cónyuge. Señor, si por ignorancia, si por rebeldía, si por las costumbres, si por los Hoy, pactos de idolatría, si por mis hermanos, por los pactos, hay alguien que tiene, por favor, el micrófono, Astrid, por favor, apagas el micrófono. Si por los pactos de muerte que hicieron mis ancestros, si por los pactos y los derechos que entregaron, mis sentidos quedaron atados a la muerte, quedaron cerrados a la vida, cerrados al bien, cerrados a la bendición, quedaron bajo la tierra, bajo el cementerio, bajo los demonios del cementerio, bajo los demonios de la muerte, el Garadeno y los locos. Cuando fue Jesús, estaban en el cementerio porque los alimentaban los espíritus de la muerte que estaban allí. Señor, limpia los sentidos de muerte. Si se murió el abuelo, si se murió la abuela, si se murió el papá, la mamá, el esposo, el cónyuge, el hijo y se quedó atado a la muerte. Dile, Señor, hoy deslígame de toda la muerte que quedó atada, porque emocionalmente fui vulnerable, porque emocionalmente el enemigo aprovechó para traer un derecho de muerte y unos demonios a mi vida, Señor, unas condiciones de muerte. Hoy limpia mis sentidos, sean abiertos a la vida. Dile, Señor, hoy si quedaron mis sentidos abiertos a la muerte, hoy sean cerrados a la muerte, a la oscuridad, a los dioses egipcios, como vimos, Anubis, a esos dioses egipcios que se le entregaban y se adoraba la muerte. Señor, hoy pedimos en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que el dios egipcio de la muerte, Señor, sea el dios egipcio de la muerte, no tenga más poder sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Deuteronomio 26:14, no comí del diezmo mientras estaba de luto, ni quité nada de él cuando estaba ceremonialmente impuro, haciendo ceremonialmente impuro el diezmo, ni ofrecí nada de él a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios, todo lo he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Deuteronomio 26, lo vamos a leer en la Reina Valera. Señor, si hubo cosas sacrificadas a los muertos. Señor, ofrendas a los muertos, ofrendas al cementerio, ofrendas, Señor Jesús, personas que han puesto el diezmo para funerarias, personas que están, el diezmo es la primicia de tus cosechas para ser bendecido, pero muchas personas han usado lo del diezmo para funerarias, eso trae una maldición. Deuteronomio 26:14 dice así, 26:14, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Dile, Señor, hoy yo te pido perdón, hoy yo me limpio. Si mis generaciones hicieron ofrenda a los muertos, llevaron consagraciones, diezmos a los muertos y por eso mi economía está así. Yo te pido, Señor Jesús, el diezmo es el fruto, él representa el fruto, la primicia. Señor Jesús, si se ha financiado el funeral de alguien usando el diezmo del Señor, Señor, Padre Celestial, pedimos que tú seas obrando, limpiándome. Reconozco, Señor, mi error, reconozco mi pecado, Señor. En el nombre de Jesús, mira, aquí le echaron el cabello, ahí estás atada, tu mente, tu corazón. El cabello es dignidad, por eso tu dignidad está ahí siempre atacada. Si echaste el cabello en la tumba del marido, allá quedó atada ese espíritu de muerte a la indignidad, a la maldición y todo en tu vida no se te da. Entonces, hoy el Señor está revelándote, los que echaron tierra, los que le echaron, se quedaron con cosas. Hoy en el nombre de Jesús, pídele perdón al Señor. Señor, limpia, limpia mis sentidos, limpia mi corazón. Señor Jesucristo, las prácticas de esos, como los que le llevaron comida a los muertos, eso es una práctica. Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me arrepiento. Los que se están arrepintiendo ponen la mano porque tengo que hacerlo ministerialmente, yo como pastora y como autoridad, decretar algo sobre ti. Entonces, si tú te has arrepentido
Y yo espero que todos los que están aquí escuchando se arrepientan por ustedes o por sus familias o por sus generaciones que hicieron pactos, que dejaron elementos, que tomaron elementos, que hicieron palabras, oraciones. Eh, Todos yo creo que se están arrepintiendo en este momento. Entonces, Padre, hoy en la autoridad que tú me das en esta hora, declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado y vivo que venció el imperio satánico y la muerte, que venga y que regrese la vida al que está testificando que no tiene nada que ver con la muerte, al que está testificando que no tiene nada que ver con el sepulcro ni con los rituales funerarios, y que no haya nada de muerte sobre su vida en este momento. Padre, que sus sentidos son limpios y que sean cerrados al mundo de la oscuridad y de la muerte, y que sean abiertos al mundo de la vida, de la bendición y de todo el derecho de vida que tienen en Cristo Jesús. Y yo declaro vida sobre ti. Entonces tú empiezas, tomando esta autoridad de la vida, empieza a declarar a cada parte de tu vida. Declaro vida a mi alma, a mis finanzas, a mis emociones, a mi matrimonio, declaro vida a mis afectos, declaro vida a mi mente, declaro vida a mi corazón, a mi alma. Empieza a declarar tú misma ahí vida a cada parte de tu vida, porque tienes derecho de vida en este momento para que declares. Y Padre, mientras ellos están declarando, yo declaro para ellos que viene el espíritu de la resurrección y el espíritu de la vida a cada parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor Jesús, que toda su vida, a partir de hoy, empiece a tener condiciones de vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay otra palabra más en esto, porque en esas, cuando muere alguien, también hay muchas cosas que hacemos con las palabras. Y voy a leer un versículo aquí del Salmo 34, 11 y 14. Dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Dile, Señor, si con palabras me até a la muerte, si con mi lengua me até al mal, si he hablado engaño, Señor, si en esos funerarios, en esas personas que murieron, la gente habla muchas cosas. Señor, hoy yo te pido que me perdones, hoy yo te pido y me arrepiento para que venga la vida y no tenga ningún obstáculo para entrar a cada área de mi vida. Yo pido perdón. Dile, Señor, si mi lengua ha sido un instrumento de muerte, pido perdón por toda la muerte que entró por mi lengua, todo el engaño, la mentira, el escarnio, palabras de muerte, maldición de muerte, maldad de muerte, actos de muerte, pensamientos de muerte, deseos de muerte, iniquidad de muerte, y aun si venía generacional. Señor, hoy yo te pido perdón. Yo te pido perdón si por no hacer el bien entró la muerte, si por mentir y engañar entró la muerte, porque no busqué la paz y la justicia, porque dice buscar la paz y síguela. Si no busqué la paz, si no he sido un pacificador, si no he buscado la justicia, pido perdón porque quiero que salga toda la muerte de mi vida, de mis finanzas, de mis negocios, de mi cuerpo, de mi alma, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, si he sido irreverente, si he deshonrado, si me he revelado a Dios, a la vida, a la autoridad, a mi propia vida. Tú mismo has revelado a tu propia vida. Yo pido perdón. Padre, pido perdón por toda irreverencia, por deshonrar, por rebelión. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo me arrepiento en el nombre de Jesús de Nazaret, porque todo lo que he hecho está teniendo un derecho espiritual. Señor Jesús, si toda violencia que ha salido de mi vida, aún hacia ti, como dice Malaquías capítulo 3, yo pido perdón. Y pida perdón si un día menosprecié la vida, si un día rechacé la vida, malgasté la vida, maldije la vida por la necedad y la insensatez, juzgué la vida, me enseñoreé, pacté con la muerte, la arrogancia, tiene que ver con pensar poco en los demás. Todo eso que me ha traído muerte, Señor, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me liberes, que me limpies, en el nombre de Jesús. Padre, también pídale al Señor perdón. Señor, yo te pido perdón y le pido perdón a la vida si tengo deudas con la vida. Señor, si la vida me está cobrando deudas que yo ni sé.
si vino como una deuda generacional, yo te pido que por el pago en la cruz del Calvario y tu sangre, pido perdón y pido que tú pagues esa deuda, Señor. Renuncio a la muerte y a los pactos conscientes e inconscientes por palabra, por insensatez, por desobediencia, por rebelión, por espiritismo, ocultismo, idolatría y toda práctica y todo ritual en los funerarias, en los funerales, con los muertos, en qué estado que no eran muertos espiritualmente, que tenían a Cristo. Y hay mucha gente que se ha ido a funerales que Dios no los mandó, de metidos y de lambones. Perdóname que habla tan, pero he tenido que ministrar a muchos así, que quedaron en una condición muy mal porque fueron y se los trajeron todos los demonios. Y conté ayer el caso de ese joven, se trajo toda esa alergia, toda esa maldición de un funeral, porque nosotros tenemos, los cristianos tenemos otra forma de funeral, porque no vamos a la muerte del infierno de Satanás, ni a la esposa de Satanás, vamos a la vida, con Cristo. Y Señor, dile, perdóname, Señor, perdóname por las deudas que tengo con la vida. Pido perdón, Señor Jesús, todo lo que no he sido agradecida con la vida, no he sido agradecido. Pido que la vida regrese y que regrese con autoridad y facultad sobre mi vida. En el nombre de Jesús, yo hoy, Señor, acepto la vida y pido que el autor y consumador de la vida, que es el pan de vida, que es el agua vida, el árbol de la vida, que es mi luz de vida, mi vid, mi fruto de vida, mi resurrección, que entre hoy y me limpie, me libere, me perdone, Señor, que me injerte a la vida si quedé desinjertado por todo eso. Hoy en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda corona de muerte, renuncio a todo cepo de muerte, renuncio a toda ligadura con personas muertas, con lugares muertos, con relaciones muertas, con todo lo que tiene que ver con la muerte, con cadenas, con ese pasado, con el foso del abismo, del Seol. Señor Jesús, si yo no me he sometido a la ley de la vida y por eso vivo en la ley de la muerte, yo te pido perdón, Señor. Si he querido vivir la vida a mi manera, eso es muerte. Si no me quiero humillar, Señor, yo te pido perdón, como dice en Oseas 14. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que todos los que tienen las manitas y algunos que no saben cómo poner la manita, están recibiendo. Entonces yo como autoridad, en nombre de la vida, voy a declarar, todos los que han estado haciendo la oración, Padre, hoy yo declaro perdón. En nombre de la vida, Señor Jesús, yo perdono a los que aborrecieron, menospreciaron, no valoraron. Señor, a los que quedaron atados a la muerte, a cementerios, a lápidas, a muertos, a espíritus de los muertos, a prácticas de muerte, a espiritismos, a espíritus, a trances, a brujos, a hechiceros, a aguas de muerte, a cadenas de muerte, a coronas de muerte, a ataduras de muerte. Acuérdese en todas esas coronas que la gente se queda antes, guarda todo eso. Señor, en el nombre de Jesús, todos los que quedaron bajo maldición de muerte, bajo ligaduras de muerte, bajo las momias de la muerte, bajo todo ese Anubis, Señor Jesucristo de Nazaret, hoy pedimos perdón. Y Señor, yo declaro hoy, en nombre de tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, resucitado y vivo, yo perdono y en nombre de la vida, Señor, para que la vida vuelva. Todos los que quedaron bajo terror de muerte, bajo deudas, bajo ruina, Señor, todo lo que quedó bajo cautividad, bajo cárceles. Padre, hay una palabra que viene a mi mente fuertemente, que es Isaías 61, que tú viniste a liberar a los cautivos, a los encadenados, a los que están abajo, a los que están rotos. Si la muerte dejó roto el corazón, toda herida, hoy tienes una oportunidad de salir de todos esos escondrijos de la muerte. Tiene que ver con toda tu vida. Dile, Señor, libérame, libérame. Yo declaro perdón en el nombre de Jesús. Yo declaro perdón a los que no han agradecido a la vida, a los que no le han dado gracia a la vida. En el nombre de Jesús yo les perdono, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te pido que venga el poder y la convicción a sus vidas, Señor, los que honraron a la muerte. Oh Señor Jesús, yo te pido, Señor, que tú les perdones. Trae un espíritu de arrepentimiento, Espíritu Santo de Dios. Trae espíritu de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Juan, el que hay uno que está sin eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que haya arrepentimiento genuino, porque Dios está haciendo aquí mucho en esta noche, está completando todo el audio de ayer. Dile, Señor, yo si honré la muerte, si hablé de muerte, si le di un lugar a la muerte en mi vida, si tuve ídolos,
Señor, en el nombre de Jesús, todos los que fueron a José Gregorio Hernández son pactos con espíritu de muertos que afectó tu salud, que ha afectado tu salud, tu economía, tus relaciones, tu tierra, todo. Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, todos los que bebieron, los que tomaron, los que estuvieron con la muerte, porque reina es Cristo y no la muerte. Y Señor, yo pido perdón si yo honré la muerte, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy pido perdón. Pido que limpies el derecho generacional que quedó, Señor. Padre Celestial, si hay puertas abiertas, por eso quedé bajo temor, por eso quedé bajo tantas cosas. Hoy pido, Señor, que tú me limpies, que tú me liberes. Juan, tienes el micrófono prendido. Por favor, no prendan su micrófono porque interrumpen. Dile, Señor, si quedé con una puerta abierta a la muerte, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, si quedé al borde, si quedé ahí, estoy ahí estancado en el umbral de la muerte, yo te pido, Señor, que me limpies, que me deshagas esa muerte, si quedé apegado con deseos de muerte, quedé con apegos, quedé con toda la influencia del infierno, del reino de la muerte. Señor, porque la muerte no prevalece contra la iglesia de Cristo y por eso tengo tanta lucha con la iglesia, con ir a la iglesia, con comprometerme, con hacer procesos, porque es que estoy en las puertas del infierno, en la entrada ahí del Seol, ahí en la muerte. Hoy deslígame, Señor. Hoy rompe las ligaduras con la muerte, porque las puertas del infierno y de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, como dice Mateo 16:18 en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesucristo venció la muerte y a Satanás y le dio el derecho a la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, Padre, se abrieron brechas de muerte en nuestras vidas. Hoy yo te pido, Señor, que tú rompas y que tú destruyas y que cierres esas puertas de la muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, que cierres esa puerta de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo que quiere sabotear esta ministración queda atado y la muerte no tiene poder, porque fue vencida en la cruz del Calvario. Y hoy declaramos vida y declaramos libertad. Padre, yo oro por aquellos que se están arrepintiendo de corazón, que se están desligando, soltando. Suelte todas esas ligaduras de muerte. Pídale ahí en humillación al Espíritu Santo que te muestre qué muerte todavía está en tu vida, qué son los apegos que todavía tienes de la muerte. Padre, yo ministro ahora, Señor, a los que quedaron caídos, los que quedaron caídos por causa de la muerte. Oh Señor Jesús, Padre, tu palabra dice en Apocalipsis 2:5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y ellos se están arrepintiendo, nos estamos arrepintiendo multiplicadoramente por nuestras familias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, tú le dijiste allí a este paralítico, levántate, Señor, en el nombre de Jesús, levántate. Lucas capítulo 17. Y hoy, Señor, hay unos que están caídos, el Señor quiere hoy levantarte. Los que están caídos del ánimo, porque es la muerte la que está tomando un derecho, hoy ya se le quitan esos derechos a la muerte de nuestros hijos, de nuestra familia, de la iglesia. Hoy la iglesia tiene mucha muerte. La iglesia, Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, el 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el 19, y ese lo vas a repetir. Y el Señor le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dile, Señor,
Padre Celestial, los 9 no fueron levantados, pero yo hoy me arrepiento, yo vengo hoy a glorificar tu nombre, yo vengo hoy a darte gloria. Yo quiero que tú me liberes, me restaures, me limpies para darte a ti la gloria, porque quiero ser levantado de la caída de la muerte, de todo lo que es plagas, de todo lo que es lepra. Oh Señor, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre. Hay alguien que no ha apagado sus micrófonos, por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, pedimos tu misericordia, pedimos de tu gracia, de tu favor. Espíritu Santo de Dios, pedimos que tú liberes y levantes al que está caído en la muerte, en el Seol, en el abismo. En el nombre de Jesús, tu palabra nos da el derecho de levantarnos. Señor, levantamos. Padre, hoy, así como dice el Salmo 3, 1 y 2, como dice el Salmo 7, 6, el Salmo 41, 9, levántate, tenemos derecho a levantarnos. Señor, levantamos de toda caída de muerte, de todo cementerio, de todo Seol, de toda práctica, de todo lo que la serpiente, Señor Jesús, ha hecho en las vidas. En el nombre de Jesús, levántate hoy, porque el Señor quiere que levantes tu rostro de la muerte, lo saques de esa muerte, que levantes tu cuerpo, que levantes tu alma, tus ojos, tu honor, tu dignidad. Todo lo que la muerte tenía, hoy tienes derecho a ser levantado, porque hoy el Señor te saca del Seol, del abismo y de la muerte, porque estás arrepentido, porque hoy en el nombre de Jesús, vamos a decirle, Señor, perdónanos todas estas prácticas ancestrales que hicieron nuestras generaciones. Y vas a orar conmigo, ya esa parte del levantamiento de toda esa muerte, ahora vas a decir, ahora Padre Celestial, pido ante la corte celestial, Señor, que se abra el libro de mi vida y que el juez de toda la tierra, Señor, defienda mi caso contra cualquier altar maligno en mi vida, cualquier altar que mi linaje generacional, Señor, levantó. Señor, yo decreto, Señor, declaro que el Espíritu Santo es mi único guía, consejero, paracleto, compañero, oficial en este tribunal, y que yo entro por la sangre del Cordero a alcanzar misericordia y oportuno socorro. Padre Celestial, yo renuncio hoy a todos los derechos de representarme a mí mismo, porque solamente mi abogado Jesucristo, mi testigo fiel Jesucristo, el Espíritu Santo, tu sangre preciosa, Señor, tu ley, tu palabra son las que me defienden. Te pido, Señor, que ese mediador del nuevo pacto, Jesucristo de Nazaret, hoy entra a esta corte celestial, porque sé que Satanás ha estado acusando y la muerte ha estado acusando y robando y teniendo y reteniendo. Padre Celestial, hoy pido que esta corte celestial dé una orden de libertad contra todos los ídolos y altares malignos que de alguna manera han estado controlando mi vida, mis hijos, mi línea de sangre generacional y ancestral, por todas esas prácticas de ocultismo, de espiritismo, de culto a los muertos, de altares de funerarias. Señor Jesús, te pido, Señor Jesús, que me sanes con tu sangre y sanes a mi familia de todas las heridas del alma, todo lo que es ocultismo, espiritismo, altares, de todo esto que estamos viendo, idolatría. Lo primero que tienen abierto es una puerta para que tu alma quede herida, tu economía quede herida, tus emociones queden heridas, tu voluntad, tus sentidos, tus afectos. Dile, Señor, hoy sáname de todas las heridas de mi alma causadas por los ídolos, por los altares malignos en mi linaje, por esos cultos idolátricos de muerte, de cementerio, de tumbas, de muertos. Señor Jesús, pido que tú des un veredicto de libertad de todos esos altares malvados en el nombre de Jesús que han estado contra mí por los derechos que han traído generacionales. Presento, Señor, ahora mismo. Sé que soy culpable y que mis generaciones fueron culpables. Hoy vengo a pedir por la sangre de Jesús limpieza, perdón, todo lo que esté contra mí por esta causa, Señor Jesús. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, pido perdón por todas esas actividades de pecado, de iniquidad y de maldad mías y de mis generaciones, de las generaciones de mi cónyuge, para que nuestros hijos sean liberados de ese linaje, Señor, que están conectados con la idolatría, la construcción de altares malignos, las prácticas de altares, Señor, de funerarios, de cementerios, de muertos. Señor, me arrepiento de todos los pecados, transgresiones, iniquidades
que mis antepasados, que mis padres, que yo en el pasado cometí, aún si lo he hecho en el presente. Señor Jesús, aún como cristiano, cuando han ido a los cultos por los muertos, porque lo hacen ahora, ay, en honor al muerto, eso es un culto a los muertos. Y en el nombre de Jesús, pido perdón, Señor. Padre Celestial, límpiame de todo pecado, iniquidad por la sangre del Cordero de Dios. Porque primera Juan 1:9 dice que si yo confieso mi pecado y me arrepiento, alcanzo misericordia y soy libre. Señor, yo declaro y decreto hoy por tu palabra y por el poder en el nombre de Jesús, de tu Santo Espíritu y el poder de la palabra, que todo altar, cualquier altar funerario, de funerarias, yo no sé cómo se llama también, de muertos, de entierros, sobre mi vida, está completamente destruido en el nombre de Jesús, que no va a tener más poder de levantarse para reclamarme nada a mí, ni a mis generaciones, ni a nuestros hijos y familia. Decreto y declaro en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte, porque eso dice Romanos 8:2 y yo lo creo en Cristo Jesús. Así que la muerte no tiene poder sobre mí en el nombre de Jesús, porque hoy me he arrepentido ante el tribunal del Señor conscientemente por esta administración y por eso creo que hay libertad de todas las áreas de mi vida. Señor, hoy renuncio a los espíritus de engaño que trajo la muerte. Hoy renuncio, Señor, a las emociones que quedaron heridas por la muerte, los demonios que entraron al alma, que destruyeron parte de mi alma. Señor, toda esa vulnerabilidad, sensibilidad. Hoy pedimos, Señor, sanidad, no solamente para nosotros, para nuestros hijos y nuestros familiares. Decreto y declaro que cada miembro de mi familia que esté atado a cualquier altar funerario sea libre ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que quedó y alcanzó a ellos, Señor, sean libres en el nombre de Jesús. Decreto y declaro que el espíritu de resurrección ahora está sobre mi vida, sobre mi casa, el espíritu no solamente de resurrección, sino de vivificación, de vida, el espíritu de glorificación, que lo que había impedido que la gloria del Señor resplandeciera sobre mí, a partir de hoy, Señor, va a empezar a resplandecer más y más hasta la imagen misma de Jesucristo. Decreto y declaro que me estás liberando de los ídolos que hacen que las personas estén lisiadas físicamente, espiritualmente, en el nombre de Jesús. Señor, si hubo cosas, enfermedades, si hubo cosas que alcanzó a los huesos, si hubo cosas que alcanzó a las entrañas, a cualquier parte del cuerpo, hoy decreto y declaro ser libre de todos esos ídolos demoníacos y actos, Señor Jesús, que hayan tenido lugar para estar en estas condiciones o en la de mi familia. Decreto y declaro que estoy completamente curado de todas las heridas del alma y despóngalas ahí, todas las heridas, vulnerabilidades, toda esa bipolaridad de emociones, bipolaridad espiritual, todo lo que está ahí, esas heridas del alma que no te dejan madurar, ni enfrentar la vida, ni la responsabilidad, ni ver las bendiciones de Dios, ni servir a Dios, ni tomar todo lo que Dios quiere que tú hagas. Señor, limpia, sana de nuestros hijos las heridas del alma que quedaron relacionadas con la muerte, con los espíritus de esos muertos y de todos esos cementerios y de todas esas cosas. Señor Jesús, Padre, limpia nuestro linaje de todo eso que quedó contaminado en el alma, Señor, que alcanzó los huesos. Decretamos y declaramos que el espíritu de la muerte, Anubis, en otras culturas tienen otros nombres, pero este egipcio, Anubis, el dios egipcio de la muerte, no tiene poder sobre nuestras vidas y que no moriremos, Señor, sino que viviremos y que, Señor, el tiempo, Señor, señalado lo tienes tú y que si nos salimos de los tiempos de Dios y aún ora conmigo, dile, Señor, si se me acortó la vida por todo eso, si perdí vida, Padre, hoy tú me la recuperes, multiplica la vida, contigo es multiplicación de vida. Hoy rejuvenécenos como el águila, hoy límpianos, rejuvenécenos espiritualmente, físicamente, nuestra alma, nuestra familia. Padre Celestial, ahora que las cenizas de los muertos, que las cenizas, Señor, estaban allí, Padre, por la sangre de Jesús, hoy sea limpiada nuestra tierra, sea limpiada nuestra familia, sea limpiada nuestra economía, nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo, alma, manos, Señor, nuestros sentidos, que ahora podamos entenderlo tan claramente. Padre Celestial, recuérdanos aún en sueño, en visión, en revelación por tu palabra. Háblanos y muéstranos, Señor, porque tu palabra lo dice y esa palabra de Primera de Corintios 15, Señor Jesús,
vamos a leer una palabra que se cumpla en nosotros. Señor, es un capítulo muy, que siempre lo he dejado escribir también, la resurrección de los muertos. Voy a leer desde el 26, el postrer enemigo que será destruido de la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Cristo, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a él, a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a quien le sujetó. Y vamos a pasar a los versículos desde el 50 y 55, 53 al 55, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dile, Señor, hoy límpiame de toda muerte. Hoy que el Espíritu inmortal, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el suministro del Espíritu de Cristo esté sobre mi vida. Y, Señor, que todo lo corruptible, lo corruptible salga de mi cuerpo, alma y espíritu para que lo incorruptible sea lo que me viste, para que el vestido de la vida sea el que entre, el vestido, Señor, de la inmortalidad, porque somos eternos en Cristo Jesús, porque no morimos, sino que dormimos, porque nos vamos a levantar con Él. Y que se cumpla la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Diga, la muerte está sorbida, no tiene poder. Hay victoria de vida en mi vida. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dile, Señor, ahora que todo ese aguijón de la muerte que me reclamaba, que me oprimía, que me llevaba a una la ley del pecado, hoy sea rota por la ley del espíritu de vida, porque lo mortal se viste de inmortalidad en mi alma, en mi espíritu, yo resucito. Dile, Señor, si habían áreas muertas en mí, hoy sean resucitadas y yo sea limpiado. Y si yo contaminé con la muerte, porque cuando había esos funerales, por eso era que ni el sacerdote ni el que ministraba podía ir a los entierros de los muertos por todas las prácticas. Dile, Señor, si me quedó contaminado mi vestido espiritual, si quedé contaminado, Señor, límpiame hoy, porque Señor, sorbida es la muerte en victoria, porque la vida es la que reina. Y hoy yo abrazo la vida, hoy pido que sea escrito en mi libro de vida, que los derechos de vida sean devueltos, que la vida vuelva en toda la manifestación de poder, que yo sea un instrumento de vida. Dile, Señor, que ahora mi boca, que ahora mi mente, que ahora mi corazón, mi cuerpo, mi alma, sean instrumentos de vida, de vivificación para muchos. Que, Señor, esa ley de vida se establezca en todas las áreas de mi vida. Y siento, veo como una visión impresionante, como una visión, como si estás ahí y veo a varios ahí al frente, ahí como si el Señor trajera una bandera blanca, una bandera de vida, y tú la tienes que enterrar ahí. Proféticamente, coja esa bandera, porque la bandera del Señor sobre nosotros es amor, y entiérrala ahí. Es como hay una tierra ahí, entierra esa bandera porque es la vida. El Señor quiere hoy, y la palabra está en Romanos 8. Vas a escribir Romanos 8 y sobre todo el versículo 2. El espíritu de vida en Cristo Jesús por ley nos ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte, porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor es el que justifica. Al que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que pertenecen a la vida? Hoy, Señor, tomamos esa bandera, la establecemos, la bandera de la vida, la bandera del amor, la ley del espíritu de vida. Gracias, Señor, porque es una respuesta a esta administración, a esta oración. Y hoy te bendecimos y hoy te adoramos, porque, Señor, en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te adorará? Salmo 88, 89. Señor, hoy declaramos victoria. Yo declaro vida a mis hermanos. Hoy pedimos la corona de vida y diles como, pues mientras yo oro, usted haga la acción. Señor, así como yo la estoy haciendo, yo no me veo, pero ustedes me ven. Señor, yo hoy me pongo la corona de vida. Tú me has dado esa bandera. Hoy yo la clavo, pero pongo la corona de vida. Señor Jesús, que esa corona de vida sea puesta sobre mí, sobre mis hijos. Les pongo la corona de vida. Señor, tomamos el yelmo de la vida, ese báculo con que el Señor
tenía poder, Señor. Hoy tomamos el báculo de la vida, las vestiduras de vida, el calzado de la vida, bebemos del agua de la vida, Señor. Padre, tú eres el sol de justicia que traes vida. Señor, bebemos y comemos del pan de vida, del vino de la vida, Señor, del aceite fresco de la vida, de todo lo que es la resurrección y la vida. Hoy nos lo tomamos porque nuestra fe hoy resucita, porque le dijiste a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Diga, yo creo hoy en la resurrección, yo creo hoy en el poder de la vivificación, porque yo hoy acepto la ley y la gloria del Espíritu de vida. En el nombre de Jesús, la gloria de la vida, la vivificación, porque el Señor ha ordenado gloria en lugar de ceniza, ha ordenado gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu triste, justicia en lugar de injusticia. Y Padre, gracias, facultad de vida, y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes tuvieron reacciones? Pueden poner allí. ¿Quiénes tuvieron reacciones? Bueno, yo siento que hubo una mucha liberación. ¿Alguien tiene testimonio o reacciones? Puede ser de ahora el testimonio o Pastora, reacciones. nunca había sentido lo que sentí esta noche y sentí algo tan raro, no sé cómo explicarlo, como si me hubieran cogido mi cabeza, mi cuero cabelludo y me pasaran una mano, pero algo como, no sé, como una Claro, electricidad, porque tú algo echaste tus cabellos a la tumba de tu marido cuando sentí, murió sí, y el espíritu de muerte te tenía tomada de la cabeza. Y hoy lo que el Señor hizo fue romper y quitar ese derecho. Y yo oro amén, hoy para que todo, úngete la cabeza con aceite de oliva, diga Señor, por la unción del Espíritu Santo, rompe el yugo de muerte que va quedado sobre mi cabeza, sobre mi dignidad. El cabello en la Biblia es dignidad. El cabello en la Biblia es fuerza, acuérdese de Sansón. El cabello en la Biblia es también una señal, eran muchas cosas. Entonces, imagínate todo lo que estaba en tu cabeza, por eso tu mente, por eso no saber decidir bien. Entonces, eh, Isaac ya salió de la clínica, habían pedido por Isaac, ya salió de la clínica, gloria al Señor. Gloria al Señor, el niño que estaba enfermo. ¿Alguien más tuvo reacciones? Pregunten porque eso les va a ayudar. Bueno, testimonios. Bueno, aparte que Isa salió de la clínica, que nos pudimos conectar, que había interrupciones, pero el Señor es fiel y verdadero. Pues vuelvan a oír, ahorita ponemos la administración. Oigan la de ayer también, que se puso en los oración del martes, que se puso ya en los grupos, y complementenla con esta hoy, porque ayer hubo mucha revelación. Y hay libertad, porque si Dios pone estos temas, porque es por su misericordia, por su amor, por su libertad. Padre, oramos que toda retaliación no tiene poder sobre nuestras vidas, ni sobre mi vida, ni sobre mis hijos, ni mi esposo, ni la iglesia Puertas de Sion, ni cada uno de los que está conectado. Oro para que los sentidos sean abiertos y asimilen, y aún los que no entendieron reciban, Señor, multiplicadoramente, y que en sueños, en visión, en revelación, Señor, tú muestres a cada uno la libertad, porque yo lo vi tan claro. Dios dio una orden de libertad y yo lo creo para ustedes, lo creo para mi vida, para mi familia, y le doy la gloria al Señor. Entonces, adoremos al Señor y exaltémoslo. Recuerdo, mañana tenemos oración en la noche en la iglesia, tiempo de ministración, y seguimos ministrando los martes a las 10, los domingos a las 10, los miércoles a las 8:30. Tenemos vigilia el 27 de este mes. Por favor, oremos desde ya por esa vigilia que va a ser de liberación. Sigamos orando por toda la situación mundial que estamos viviendo, por todo lo que tenemos que orar. Y Dios me los bendice porque los amo y el Señor los ama más. Entonces, no sé si hay testimonios, todavía hay espacio. Un abrazo a todos, una bendición. Pastora, Sí, hola. Por ejemplo, esas personas que les hacen exhumación cuando tienen accidentes y eso, que hacen la exhumación del cadáver, que para averiguar y eso, porque fue el exhumaciones que accidente. queman, que lo queman. No, que sacan el cadáver otra vez de que se enterraron, lo sacan otra vez para investigar
la fiscalía lo hace para los accidentes y eso para ver cómo Pues fue. te quiero contar un testimonio pues terrible, pero yo atendí, alguien me mandó, creo que alguien me mandó un paciente em, y este era un hombre de la fiscalía que su trabajo era ir en esa época de las masacres en Colombia, cuando habían las bombas, cuando había todo eso. Su trabajo era ir a todas esas zonas donde mataban, donde habido tantos masacres y ir a desenterrar los cuerpos. ¿M? Para lo que tú me estás diciendo, para mirarlo por la fiscalía. Entonces ellos tenían que poner una tienda de campaña, una tienda, una carpa y quedarse ahí, tenían que llevar todo porque eso era por allá en los lugares. Este hombre fue a consulta porque casi se enloquece, empezó a tener una cantidad de problemas, lo despertaban, lo jalaban, los espíritus de muerte que tenían esas vidas, la violencia, los tormentos. Me lo mandó una persona que le estaba haciendo unas cortinas y es cristiana y ella me mandaba pacientes y le estaba haciendo las cortinas a ese hombre en ese apartamento y él, no sé cómo fue que hablaron y le contó y él estuvo. Fue un trabajo fuerte porque habían muchísimas ataduras con todo ese trabajo que él estaba haciendo. Oramos, le pedimos al Señor perdón, él pidió la autorización por su trabajo, que el Señor lo cubriera y que podía hacer ese trabajo, pero no tenía porque seguramente en su vida tenía muchas ataduras de ocultismo, de espiritismo, no era cristiano. Recibió al Señor conmigo y sé que tuvo libertad porque es diferente cuando tú lo haces sin una autoridad de Dios, ¿sí? A él le tocaba por la ley y ahí tenía que ir con cobertura del Señor y eso lo pudimos hacer. Pero antes de eso, ese hombre se iba a enloquecer, estaba muriendo en muchas formas. Ujú. Entonces, eso te lo puedo decir, que me pasó ministrando a Y alguien. la cremación. La cremación bíblicamente no es algo que el Señor aprueba. Sin embargo, pues yo creo que hay en medio de esto de la cremación hay no podemos ser como radicales en muchas cosas ni tan ortodoxos en otras, porque ¿qué hace una persona que si aquí le obligan a cremarlo? Pero espiritualmente, porque era prohibido allá en los reyes, vimos que traía maldición, porque es fuego maligno. Los huesos son testigos, son testimonio en la Biblia. Los huesos por eso los huesos de José no podían quedarse en Egipto, los huesos, ¿sí me entiendes? Porque son el registro genético espiritual y el registro genético de muchas cosas. Sin embargo, cuando hay situaciones, yo creo que Dios puede direccionar. eh, los huesos los llevaban, pero los llevaban con un propósito diferente. No era como, por ejemplo, no los llevaban como para adorarlos, precisamente los sacaron de Egipto porque en Egipto lo que iban a hacer era adorar esos y invocar muertos, porque ellos hacían la momificación y hacían los rituales al muerto. Entonces, por eso José dijo, aquí no me van a dejar mis huesos. José sabía lo que era en Egipto. Entonces los llevaban para sepultarlos, no para cargarlos ahí. Yo conté ayer varios testimonios de ceniza, la gente que se queda con las cenizas ay, no, que yo tuve unos pastores amigos que en una ruina, en una enfermedad, todos, desde los chiquitos hasta los grandes, en tantas cosas. Yo decía, pero ¿por qué estos están en esto, llorando y con la tarea de la palabra? Eso lo conté ayer. Dios le mostró, yo no sé cuántos años llevaban las cenizas de la abuela, de la suegra, yo no sé, de uno de los familiares del esposo, que es que hasta que tuvieran plata para ir a echarlos en la laguna de Tota, de nuestro, imagínate, años de ruina y de todo porque los tenían en casa. Entonces, el Señor es claro con eso y bueno, pero una vez que nos limpiamos de la muerte, hacemos estas administraciones, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar revelación, Dios nos va a dar el sentir. eh, eh, entonces, vamos a creerle al Señor. Bueno, oramos por Ana María Bustos, que se fracturó un pie y se afectó la rodilla, que Dios ponga su mano poderosa. Oro por cada petición y necesidad de los que están poniendo aquí peticiones. Señor, oramos por que tú alcances en bendición y misericordia a cada uno de los que hemos estado conectados, de los que van a oír. Señor, porque eres un Dios de misericordia y de respuesta. Y hoy resucita la fe y resucita toda la esperanza, porque el Señor es un Dios que vive para siempre. Bueno, Dios me los bendiga, los amo, los bendigo y ahí seguimos. Gracias, pastora. Lo mismo.